Recuerdo exactamente la textura de ese tapete bajo mis dedos. Era uno de esos tapetes de lana gruesa, tejido con figuras geométricas en café y terracota, de los que se compran en el mercado de artesanías los domingos, cuando uno cree que la vida es previsible y ordenada. Lo habíamos comprado juntas, mi hija Esperanza y yo, en un puesto cerca de la iglesia de San Juan Bautista, aquí en Oaxaca, un domingo de enero de hace ya varios años. Yo lo recordaba porque ese día comimos tlayudas con tasajo en un puesto de la calle y Esperanza se rió tanto de un chiste tonto que se le cayó la salsa en el delantal. Ese tapete. Ese mismo tapete. Lo levanté esa noche con las dos manos temblando y con la certeza terrible de que lo que estuviera debajo iba a romperme en pedazos que nunca iba a poder juntar del todo. Pero antes de contarles lo que encontré, necesito que me conozcan. Porque esta historia no empieza esa noche. Empieza mucho antes. Empieza conmigo. Me llamo Consuelo Ruiz Montoya. Tengo 74 años, nací en Tlacolula de Matamoros, a 45 minutos de la ciudad de Oaxaca, en una casa de adobe con patio de tierra y una bugambilia rosa que mi madre plantó el día que nació mi hermano Aurelio. Soy viuda desde hace 11 años. Mi esposo se llamaba Genaro Vázquez Bernal. Era albañil y tenía las manos más grandes y más callosas que he conocido en mi vida. Manos que, sin embargo, acomodaban los huevos de las gallinas con una delicadeza de partera. Cuando Genaro murió, algo en esta casa se apagó. Pero yo me quedé, porque mis hijas estaban aquí, porque mis raíces estaban aquí, porque una mujer de Tlacolula no abandona su tierra así nomás. Tengo 2 hijas. Esperanza, la mayor, que tiene 48 años y que siempre fue la seria, la responsable, la que se preocupaba por todo desde chica, y Lucía, la menor, que tenía 43 años cuando desapareció. Lucía era distinta. Era la que cantaba mientras lavaba los trastes, la que llegaba a visitarme sin avisar con un racimo de flores del mercado y una bolsa de pan de yema todavía caliente. Lucía era la luz de esta familia, y cuando la luz se apagó, todos nos convencimos de que había sido un accidente. Todos nos lo repetimos hasta creerlo. Hasta que Esperanza llegó a mi puerta esa noche, con los ojos destruidos y las manos temblando, y me pidió que levantara ese tapete. Pero antes de seguir, necesito hacer una pausa aquí, porque lo que estoy a punto de contarles es algo que no he dicho en voz alta completo, sino hasta ahora. Y hacerlo sola se siente muy pesado. Entonces quiero preguntarles algo. ¿Desde dónde me están escuchando? Pónganlo en los comentarios. La ciudad, el estado, el país, si están fuera de México. ¿Qué hora es allá donde están? ¿Es de noche? ¿Están solos o acompañados? Me gustaría saber que no estoy en la oscuridad de este recuerdo completamente sola. Si esta historia ya les está llegando al corazón, dejen su like. Es la manera de decirme que siguen aquí, que me están oyendo. Y si todavía no se han suscrito al canal, háganlo ahora. Aquí llega una historia nueva cada día, sin falta. Yo les prometo eso. Ahora déjenme seguir. Yo nací en 1951, año de sequía, decía mi madre, como si eso explicara algo de mi carácter. Crecí entre la milpa y el telar. Mi padre, don Rutilio Ruiz, era campesino y mezcalero, de esos que conocen el maguey como si fuera familia. Mi madre, doña Florencia Montoya de Ruiz, tejía en telar de cintura y hacía mole para las bodas del pueblo. Éramos pobres con dignidad, que es distinto a ser pobres con vergüenza. Aprendí desde chica que la mujer que sabe observar sobrevive. Mi madre me lo dijo de 1000 maneras distintas. Mira con los ojos, Consuelo, pero también con el cuerpo. Cuando algo está mal, el cuerpo lo sabe antes que la cabeza. Y yo aprendí a escuchar a mi cuerpo. Trabajé durante 22 años como auxiliar de enfermería en el Centro de Salud de Tlacolula. No fui doctora ni enfermera titulada, porque eso no era posible para mí en aquel tiempo, pero aprendí al lado de médicos y enfermeras cosas que ningún libro me hubiera enseñado de la misma manera. Aprendí a leer los cuerpos de los niños. Aprendí que hay heridas que no sangran hacia afuera.
Aprendí que un niño que deja de jugar de un día para otro está cargando algo que sus palabras no pueden decir todavía. Lo vi demasiadas veces para olvidarlo. Y fue ese conocimiento, esa vida entera aprendiendo a leer lo que no se dice, lo que me hizo ver lo que otros no quisieron ver cuando todo esto empezó. Pero antes de eso, déjenme hablarles de Marcelo. Marcelo Fuentes Cisneros llegó a la vida de Lucía hace poco más de 6 años. Tenía 46 años cuando los conocimos, era ingeniero civil, trabajaba para una empresa constructora que hacía obras en el estado, y tenía una sonrisa de esas que hacen que la gente baje la guardia sin darse cuenta. Alto, de hablar pausado y suave, siempre con una frase amable para todo el mundo. A mí me traía flores cuando venía a comer los domingos. Flores del mercado, moradas y amarillas, de esas que saben que les gustan a las viejitas. Me preguntaba por mi salud, por mis plantas, por el tejuino que yo preparaba en verano. Era, en todos los sentidos observables, un hombre atento. Y sin embargo, desde el primer domingo que lo vi sentado a mi mesa, algo en mi pecho se negó a bajar completamente la guardia. No podía decir qué era. No tenía razón. Era un presentimiento que no tenía palabras todavía. Lo ignoré porque me parecía injusto juzgar a alguien que no me había dado ningún motivo concreto para desconfiar. Mi hija Lucía lo miraba con esa mezcla de orgullo y ternura que tiene la gente cuando siente que por fin encontró lo que estaba buscando. Y yo me callé. Eso es algo que cargo todavía. Lucía y Marcelo se casaron en una ceremonia sencilla en el registro civil, aquí en Oaxaca, en junio de hace 5 años. Lucía usó un vestido color hueso con bordado zapoteca en el escote, uno que cosimos juntas 2 sábados seguidos en la mesa de mi cocina. Yo le bordé las flores con hilo de color guinda. Fue un día feliz. Me digo eso ahora y siento que estoy describiendo algo que le pasó a otra persona, en otra vida, en un mundo que ya no existe. El primer año de matrimonio fue aparentemente normal. Lucía seguía viniéndome a visitar, aunque menos que antes. Marcelo trabajaba mucho, viajaba seguido por las obras. Esperanza y Lucía mantenían su relación de hermanas, con sus bromas y sus secretos de siempre. La familia funcionaba, o eso parecía desde afuera. Fue en el segundo año cuando comencé a notar. Primero fue pequeño. Lucía dejó de aparecer los domingos sin avisar. Antes lo hacía siempre. De repente cada visita requería coordinación, horarios, confirmación. Una vez la llamé un martes por la tarde y tardó 3 días en devolverme la llamada. Cuando hablamos, me dijo que había estado muy ocupada. Su voz sonaba diferente, más plana, como si alguien le hubiera quitado el volumen a algo dentro de ella. Luego empezaron los pretextos para no llegar a las reuniones familiares, que Marcelo tenía trabajo, que ella no se sentía bien, que mejor la siguiente vez. En el cumpleaños de Esperanza, el año siguiente, Lucía llegó tarde, se sentó en una esquina y casi no habló. Esperanza me llamó al día siguiente para decirme que algo le parecía raro. Yo le dije que sí, que también lo sentía. Lo que sentíamos, aunque ninguna de las dos lo nombrara todavía, era el aislamiento. Así funciona. Comienza tan gradualmente que parece que eres tú quien está exagerando, que es el ritmo de la vida, que las parejas tienen sus dinámicas, que no hay que meterse, y sin embargo, el cuerpo lo sabe. El mes de marzo de hace 3 años, Lucía llegó a mi casa de visita sola, un miércoles en la tarde. Trajo pan de yema como siempre, pero me lo entregó sin sonreír. Nos sentamos en la cocina con el tejuino y estuvimos un rato sin hablar, escuchando el ruido de la calle y el tic-tac del reloj de pared que Genaro colgó hace 30 años y que yo no he podido cambiar, aunque ya se está quedando sin cuerda con más frecuencia. Lucía me preguntó de repente, sin mirarme, si yo creía que una persona podía cambiar de verdad. Le pregunté a qué se refería. Me dijo que a nada en especial, pero sus manos, sosteniendo el vaso de tejuino, no estaban quietas. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, con esa rapidez que tiene la gente cuando no quiere que le pregunten más. Me quedé pensando en esa visita durante días.
la textura de su voz, la quietud forzada de su cuerpo, los ojos que no terminaban de sostener mi mirada. 3 semanas después, Lucía desapareció. La versión que Marcelo nos dio fue que ella había salido temprano por la mañana a hacer un mandado, que no regresó, que él esperó horas antes de llamar a las autoridades porque pensó que se había detenido en casa de una amiga, que cuando llamó a las amigas de Lucía, ninguna la había visto, que llamó a Esperanza y a mí esa tarde, ya en pánico. Recuerdo ese llamado como si lo estuviera viviendo ahora mismo. La voz de Marcelo al teléfono, rota, confusa, desesperada. Recuerdo haber pensado que era un buen hombre deshecho por la angustia. Recuerdo haber pensado que yo era injusta con él, por todos esos meses de desconfianza silenciosa. Las autoridades abrieron una investigación. Se buscó a Lucía. Salieron carteles con su fotografía en las colonias del centro y en los municipios cercanos. Esperanza y yo pegamos carteles con nuestras propias manos durante semanas. Marcelo acompañó cada búsqueda. Lloró en público. Habló con los periodistas locales con la cara destruida de alguien que ha perdido lo que más quería. Después de 6 meses, la investigación se cerró sin resultados concluyentes. Una mujer que había salido a hacer un mandado y nunca regresó. Sin cuerpo, sin testigos claros, sin respuestas. Y todos nos convencimos de que era un accidente, o una huida, o algo que nunca íbamos a entender del todo. Nos convencimos porque la alternativa era demasiado pesada de sostener. Pero algo en mí nunca terminó de cerrarse. Yo seguía viendo a Marcelo en los domingos familiares, seguía recibiendo sus flores, seguía escuchando sus frases amables. Y algo en mi pecho seguía negándose a bajar la guardia del todo, igual que ese primer domingo, hace ya más de 6 años. Solo que ahora la voz de ese presentimiento era más alta. Ahora hablaba con palabras. Esperanza vivía con el dolor enrollado muy adentro. No hablaba de Lucía seguido. Cuando lo hacía, era brevemente, con una velocidad que daba a entender que el tema era demasiado peligroso para sostenerlo mucho tiempo. Yo lo atribuí al duelo. La gente enfrenta la pérdida de muchas maneras. Hay quienes la encierran para poder sobrevivir el día a día. Solo que el duelo de Esperanza no parecía dolor solamente. Parecía también miedo. Y el miedo es otra cosa. 1 año y medio después de que Lucía desapareciera, Marcelo siguió siendo parte de la familia. Nadie lo cuestionó. Nadie tenía razones concretas para hacerlo. Era el viudo triste y callado que traía flores a la suegra los domingos y que a veces se quedaba con la mirada perdida en la ventana, como si todavía estuviera esperando que su esposa regresara. Yo lo observaba. Yo siempre lo observé. Fue en noviembre, 4 meses antes de la noche del tapete, cuando comencé a notar que Esperanza había cambiado de una manera que me resultó inmediatamente familiar. No porque hubiera visto ese cambio en Esperanza antes, sino porque lo había visto en Lucía. Los mismos pretextos para no venir. La misma voz plana en los llamados telefónicos. Los mismos ojos que no terminaban de quedarse quietos cuando nos veíamos. La misma tensión en los hombros, como si estuviera cargando algo demasiado pesado y sin embargo no pudiera soltarlo. Y entonces, una mañana de martes en que yo había ido al mercado y pasé por la casa de Esperanza sin avisar, la encontré en el patio con los ojos rojos y el teléfono en la mano. Me miró como si la hubiera sorprendido en algo que no debía. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que nada, que había dormido mal. Pero en sus ojos, detrás del cansancio y el miedo, había algo más. Había algo que quería decirme y no podía. Esa noche, de regreso a mi casa, hice algo que no había hecho desde que era auxiliar de enfermería y tenía que anotar los cambios de los pacientes para el médico. Abrí un cuaderno, escribí la fecha, escribí lo que había visto esa mañana, lo que había notado en los últimos meses, las frases de Esperanza que no cuadraban, los gestos de Marcelo que siempre había guardado en la memoria sin saber bien por qué. No sabía todavía para qué iba a servir ese cuaderno, pero una mujer que ha aprendido a observar sabe que anotar la realidad es el primer acto de protección contra la duda propia,
contra quienes dirán después que estás exagerando, contra el tiempo que borra los detalles. Anoté todo. Y 2 semanas después fue cuando Esperanza llegó a mi puerta con los ojos destruidos. Me tomó el rostro entre las manos y me hizo prometer que no defendería a Marcelo cuando escuchara la verdad. Caminé hacia la oficina. El piso crujió bajo mis pasos, como siempre cruje esta casa vieja. La luz de la lámpara en el pasillo era amarilla y tibia, de esa luz que normalmente me resulta reconfortante, y que esa noche me parecía insuficiente para lo que se venía. Me arrodillé frente al escritorio de Marcelo. El tapete olía a polvo antiguo y a madera. Mis rodillas dolieron al tocar el suelo y pensé de manera absurda en Genaro, que siempre me decía que me pusiera algo bajo las rodillas cuando rezaba. Comencé a levantar el tapete. En la esquina más cercana al muro, debajo de una tabla del piso que no estaba clavada del todo, había una caja de metal pequeña, del tipo que se usa para guardar documentos o herramientas menores. Estaba cerrada con un candado. Pero dentro de la caja, metido por una rendija de la tapa, había algo que se asomaba apenas. Un borde de papel, un papel doblado en 4 partes, con una escritura que reconocí de inmediato. Era la letra de Lucía. Me tomó un momento poder respirar. El sonido del reloj del pasillo era lo único que existía en ese instante. Mis manos no obedecían. Mis ojos no terminaban de aceptar lo que estaban viendo. Tomé el papel con 2 dedos. Lo saqué sin romperlo. Lo desdoblé muy despacio sobre mis rodillas. Y entonces leí las primeras líneas que mi hija menor había escrito con su letra redonda y apretada, esa letra que reconocería entre 1.000.000. El mundo se detuvo. Lo que leí esa noche en el papel de Lucía, no lo voy a repetir palabra por palabra. No todavía. Necesito que me entiendan primero. Necesito que entiendan quién era mi hija, quién era yo, y cómo llegamos hasta ese momento. Porque la verdad leída sin contexto es solo un dato. La verdad entendida en su historia completa es algo que transforma. Y yo necesito que esta historia los transforme, no que los espante. Que los transforme. Pero antes de seguir, hago una pausa, porque lo que acabo de contarles, esa noche de rodillas en el piso de esa oficina fría, con la letra de mi hija muerta en las manos, eso es algo que llevo cargando desde hace meses y que apenas estoy soltando en voz alta. Si están aquí todavía conmigo, necesito saberlo. ¿Desde qué ciudad me están oyendo? ¿Qué hora es allá? Escriban en los comentarios, yo los leo todos, se los juro. Y si conocen a alguien que podría necesitar escuchar una historia así, compartan este video. Una historia como esta puede llegar a los oídos correctos en el momento correcto. No siempre sabemos quién la necesita oír. A veces la necesita alguien que no está pidiendo ayuda en voz alta. Den like si están aquí. Suscríbanse si no lo han hecho. Y déjenme continuar. Para entender a Lucía, tienen que entender nuestra familia. Yo crecí en Tlacolula, en los años 50 y 60, en un México donde a las niñas se les enseñaba que el silencio era virtud y la obediencia era amor. Mi madre era una mujer buena y trabajadora, pero había cosas que no se decían. Había cosas que se guardaban debajo de los manteles bordados y encima de los altares con flores frescas. Mi madre aprendió eso de su madre, y su madre de la suya. Era una tradición que nadie había decidido conscientemente mantener. Era simplemente el agua en la que nadábamos. Cuando yo era niña de unos 8 años, mi vecina, doña Rebeca, una mujer de mediana edad que siempre olía a copal y que me daba piloncillo cuando pasaba por su puerta, desapareció de su casa un verano. Los adultos lo hablaban en voz baja. Yo escuché fragmentos. Algo sobre su marido, algo sobre una pelea, algo que nadie nombró directamente nunca, ni entonces ni después. Doña Rebeca no regresó. Su marido siguió viviendo en la misma casa durante años, saludando en la calle, tomando mezcal en la tiendita de la esquina los sábados. Nadie dijo nada. Ese silencio de toda mi comunidad, ese silencio que yo respiré desde niña como si fuera aire normal, es una de las primeras cosas que entendí cuando empecé a trabajar en el centro de salud. Entendí que el silencio no es neutral. El silencio cuesta.
y el precio siempre lo pagan los más vulnerables. Yo me prometí a mí misma, muchos años después, que no volvería a callarme cuando mi cuerpo me dijera que algo estaba mal. Me rompí esa promesa con Lucía. No completamente, no de golpe. Pero la fui rompiendo en pequeños pedazos durante esos 2 años. Cada vez que me callé, cada vez que me dije que no era mi lugar, que era injusto juzgar a Marcelo sin pruebas, que Lucía era adulta y sabía lo que hacía. Cada uno de esos momentos de silencio es algo que vivo todavía. No como culpa paralizante, porque he aprendido que la culpa que paraliza no sirve de nada, sino como una lección que me costó demasiado cara. Genaro y yo nos casamos en 1974. Él tenía 26 años y yo 23. Fue un matrimonio de esos que se construyen con trabajo y tiempo, y peleas, y reconciliaciones, y 20 años de café compartido en la misma mesa. No fue perfecto, ningún matrimonio lo es, pero fue honesto. Genaro nunca me hizo dudar de mi cordura, nunca me hizo sentir que lo que yo veía era una invención mía. Nunca usó mis miedos como armas. Eso, que a mí me parecía lo mínimo, lo básico, lo normal, resulta que no es tan común como yo creía. Esperanza nació en 1976. Lucía en 1981. Eran distintas desde el vientre. Me decían las comadres que veían mi embarazo de cerca. Y tenían razón. Esperanza llegó al mundo con la frente fruncida, lista para analizar. Lucía llegó riendo, o eso me pareció a mí. Era una exageración de madre, claro, pero tenía algo de verdad. Esperanza estudió contabilidad. Trabajó en una empresa en la ciudad. Se casó a los 32 con un hombre callado y bueno llamado Rodrigo, que trabaja en el gobierno del estado y que tiene la virtud de saber cuándo hablar y cuándo quedarse quieto. Tienen 2 hijos ya adolescentes. Su vida no es fácil, ninguna vida lo es, pero es suya. Lucía estudió diseño textil. Montó un pequeño taller en su casa donde hacía piezas de ropa con telas oaxaqueñas. Le iba bien, tenía clientas en la ciudad y algunas hasta en Ciudad de México que le compraban por encargo. Era creativa y constante, esa combinación que parece contradictoria pero que en Lucía era perfectamente natural. Cuando Lucía conoció a Marcelo, tenía 37 años. Para nuestra familia, para nuestra comunidad, eso era tarde. Ella nunca se lo tomó muy en serio, esa presión. Decía que prefería estar sola, que mal acompañada, con esa seguridad tranquila que le era propia. Cuando Marcelo apareció, ella lo anunció en la cena del domingo, con una calma que me sorprendió. No era el entusiasmo nervioso de alguien recién enamorada. Era algo más parecido a la satisfacción tranquila de alguien que ha encontrado lo que estaba buscando. Yo la observé esa tarde. Vi su mirada, la manera en que hablaba de él. Y quise creerle. Marcelo llegó a conocernos un mes después. Trajo flores, como ya les conté. Habló de su familia, de sus padres en Puebla, de sus años de trabajo. Era conversador sin ser egocéntrico, atento sin ser empalagoso. Esperanza me dijo al salir que le parecía un buen hombre. Rodrigo, que no es de muchas palabras, dijo que parecía serio y trabajador. Mi opinión quedó en ese territorio sin nombre que no era aprobación ni desaprobación. Esa zona gris donde vive el instinto cuando todavía no tiene evidencias. Durante el primer año de matrimonio de Lucía y Marcelo, yo los veía regularmente. Marcelo siempre estaba presente en las reuniones, siempre atento, siempre correcto. Pero había cosas pequeñas que yo anotaba en mi mente sin saber por qué. La manera en que interrumpía a Lucía suavemente cuando ella empezaba a contar algo, redirigiendo la conversación hacia él con una frase amable que nadie podría objetar. La forma en que, cuando Lucía decía algo que no coincidía con su versión, él sonreía y decía algo como: «Lucía siempre exagera un poco», con ese tono de cariño condescendiente que suena a ternura, pero funciona como corrección. La velocidad con que Lucía, que siempre había sido segura de su propio criterio, empezó a mirarlo a él antes de terminar sus frases. «Eso no es amor. Eso es otra cosa. Yo lo vi pero no supe nombrarlo todavía». En el centro de salud,
Durante mis años de trabajo, hubo una médica que se llamaba doctora Inés Arroyo, que fue la primera persona que me enseñó a observar el comportamiento de los niños más allá de lo físico. Me dijo una vez que los niños que viven en entornos de miedo aprenden a leer el aire de la habitación antes de saber leer palabras, que se vuelven expertos en detectar el estado de ánimo de los adultos que los rodean, que esa habilidad, que parece un superpoder, es en realidad una señal de alarma, que ningún niño debería necesitar leer el aire para sobrevivir. Yo no supe en ese momento que esa enseñanza regresaría a mí décadas después. No referida a un niño, referida a mi hija adulta. Porque eso era lo que Lucía había aprendido a hacer con Marcelo. Leer el aire, anticipar, ajustarse, hacerse más pequeña para que el espacio a su alrededor fuera cómodo para él. El proceso fue tan gradual que parecía natural. Así funciona. No hay un momento dramático donde todo cambia de golpe. Hay 100 momentos pequeños donde algo se va cediendo, donde la persona va perdiendo un pedacito de sí misma tan sutilmente que ni ella lo nota hasta que un día busca algo que siempre estuvo ahí y no lo encuentra. Lucía empezó a cancelar las reuniones con sus amigas más antiguas, al principio con pretextos reales, trabajo, viajes de Marcelo, compromisos, después sin pretextos demasiado concretos. Simplemente ya no estaba disponible. Sus amigas lo entendieron como el ritmo natural del matrimonio y siguieron adelante con sus propias vidas. Así funciona también el aislamiento. No necesita cerrar todas las puertas con violencia. Solo necesita que nadie se dé cuenta de que las puertas van cerrándose hasta que ya no hay manera de abrirlas de nuevo desde adentro. Yo me di cuenta en el mes de julio del segundo año, cuando fui al taller de Lucía y encontré que hacía semanas que no había nuevos pedidos registrados. Le pregunté. Me dijo que había decidido tomarse un descanso, que Marcelo pensaba que estaba muy estresada, que iba a retomar después. Lo dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Anoté eso en mi cuaderno mental. Todavía no lo había físico. Todavía. El taller nunca retomó. Y ahora permítanme contarles algo sobre Marcelo que nadie sabía, o nadie que yo supiera. A los 3 meses de que Lucía desapareciera, cuando el dolor ya había comenzado a endurecerse en algo parecido a la resignación, aunque yo me resistía a llamarlo así, me llamó por teléfono una mujer. Se identificó como Gabriela Soto. Me dijo que había conocido a Marcelo años antes de que él conociera a Lucía, que habían tenido una relación durante casi 2 años, que había cosas de esa relación que nunca le había contado a nadie porque tenía miedo, pero que cuando vio en el periódico la noticia de que Lucía había desaparecido, algo que había estado callado dentro de ella por mucho tiempo, empezó a hablar. Yo escuché esa llamada durante 40 minutos, con el teléfono tan apretado en la mano que se me entumecieron los dedos, con el corazón golpeando en los oídos. Gabriela me describió a un hombre que yo reconocí de inmediato, el mismo encanto, las mismas flores, las mismas frases amables que corregían sutilmente, el mismo proceso gradual de alejamiento de sus amigas, de su familia, la misma sensación de ir haciéndose más pequeña sin entender del todo por qué. Y luego, cuando ella finalmente intentó hablar de lo que sentía, el mismo mecanismo, que ella exageraba, que ella era demasiado sensible, que él era el que más la quería y que si ella no podía verlo era porque tenía un problema, que él había sacrificado tanto por ella, que ella era injusta. Gabriela terminó la relación después de un episodio que no voy a describir en detalle porque no es mi historia que contar. Lo que me dijo fue que después de ese episodio entendió que si no salía entonces, quizás no iba a poder salir. Salió. Y vivió los años siguientes con esa culpa silenciosa de quien se salvó, pero no pudo advertir a la que vino después. Cuando terminé de hablar con Gabriela, me senté en mi sillón de la sala y no me moví durante un tiempo que no puedo medir. La tarde se fue oscureciendo afuera de la ventana y yo me quedé sentada viendo cómo la luz cambiaba sin poder levantarme todavía. Luego abrí un cajón, saqué un cuaderno nuevo y empecé a escribir. Escribí todo lo que Gabriela me había dicho.
Escribí las fechas que ella recordaba. Escribí su nombre completo y su número de teléfono. Escribí todo lo que yo misma había guardado en la memoria sobre Marcelo a lo largo de esos años. Los detalles que me habían parecido pequeños. Las frases que habían sonado ligeramente fuera de lugar. Los momentos en que Lucía había cambiado sin una razón evidente. Gabriela era la primera persona que me daba un punto de apoyo concreto. Un testimonio. Un patrón que yo ya había sentido, pero que ella había vivido. Esa noche empecé a entender que saber algo no es suficiente, que sentir algo no es suficiente, que para proteger a los que amamos, a veces necesitamos construir el caso con la paciencia de quien sabe que el sistema necesita pruebas, no solo verdades. 4 meses después llegó Esperanza a mi puerta y me pidió que levantara el tapete. Y yo levanté el tapete y encontré la caja de metal. Y dentro de la caja, asomándose por la rendija, el papel doblado en 4 partes con la letra de Lucía. Lo que ese papel decía era una carta, no larga, 8 oraciones, con fecha de 3 semanas antes de que Lucía desapareciera. Y en esas 8 oraciones, mi hija menor, con su letra redonda y apretada, describía lo que había vivido durante 2 años, lo que temía, lo que sabía, y lo que pedía que alguien encontrara si ella ya no podía pedirlo en persona. La última oración del papel decía esto: no sé si alguien va a encontrar esto, pero si lo encuentras, mamá, ya sabes lo que tienes que hacer. Y yo supe, por fin supe. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina con el papel de Lucía sobre la mesa, frente a mí, bajo la luz amarilla de la lámpara que cuelga del techo desde los tiempos de Genaro. El papel estaba doblado y vuelto a doblar tantas veces que los pliegues habían comenzado a deshacerse en los bordes, como si Lucía lo hubiera abierto y cerrado muchas veces antes de meterlo por esa rendija. Lo imaginé haciendo eso, abriéndolo, leyéndolo, cerrándolo, guardándolo, quizás dudando si era suficiente. Quizás preguntándose si alguien lo encontraría a tiempo. El café de olla se enfrió sin que yo lo tocara. Esperanza se quedó conmigo esa noche. Dormimos las 2 en mi cuarto, como cuando eran chicas y había tormenta, y Lucía se metía también a la cama y las 3 terminábamos acurrucadas y escuchando la lluvia. Esa noche no hubo lluvia. Solo el silencio de la casa y el sonido de la respiración de Esperanza, que tardó mucho en volverse pareja. Al amanecer, antes de que saliera el sol completamente, Esperanza me contó lo que sabía. Me contó que desde hace casi 1 año, Marcelo había empezado a controlar también su acceso a los hijos de ella. Que cuando Rodrigo viajaba por trabajo, Marcelo aparecía con cualquier pretexto. Que le había dicho cosas que al principio parecían cuidado y que después empezaron a parecerle amenazas. Que había encontrado el tapete levantado una noche por accidente, buscando una herramienta de Rodrigo que había prestado, y que había visto apenas la esquina de la caja sin atreverse a abrirla. Que había vivido con eso durante semanas sin saber qué hacer. Que tenía miedo de que si hablaba, Marcelo le hiciera lo mismo que le hizo a Lucía. Y que también tenía miedo de que nadie le creyera, porque Marcelo era tan respetable, tan conocido, tan querido por todo el mundo. Le escuché cada palabra sin interrumpirla. Cuando terminó, tomé su mano sobre la mesa y le dije algo que había aprendido en mis años en el centro de salud. Algo que la doctora Inés Arroyo me había dicho una vez sobre las personas que cargan solos con verdades demasiado grandes. Le dije que el miedo que ella sentía era real y válido. Que el miedo no significa debilidad. Que el miedo significa que el cuerpo ha entendido que el peligro es real, pero que el miedo que se queda adentro sin convertirse en acción termina comiendo a la persona que lo carga. Y que yo no iba a dejar que eso le pasara a ella, que esta vez iba a ser diferente, que esta vez no me iba a quedar callada. Le dije también que teníamos pruebas, el papel de Lucía, el cuaderno que yo había llenado durante meses, el testimonio de Gabriela Soto y lo que Esperanza misma había vivido. No era nada, era algo, y con algo se empieza. Ese mismo día
A las 9 de la mañana fui al DIF municipal de Oaxaca. Necesito detenerme aquí un momento, porque lo que les voy a contar ahora es importante no solo para mi historia, sino para cualquiera que pueda estar escuchando esto y preguntarse qué haría si estuviera en mi lugar o en el lugar de Esperanza. El DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene oficinas en todos los municipios del país. No es solo una institución de apoyo social. Es también la puerta de entrada al sistema de protección cuando hay sospechas de daño dentro de una familia. Una abuela, una tía, una vecina, cualquier persona que tenga una preocupación fundada puede acercarse. No se necesitan pruebas perfectas para dar el primer paso. Se necesita una preocupación real. Con eso es suficiente para comenzar el proceso. Yo entré a esas oficinas con el cuaderno debajo del brazo y el corazón golpeándome en la garganta. Me atendió una trabajadora social que se llamaba Ángela Méndez, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido y unos lentes de armazón gruesa. Le expliqué mi situación desde el principio. Le conté de Lucía, de la desaparición, del papel encontrado, del cuaderno que había llevado durante meses, del testimonio telefónico de Gabriela Soto, de lo que Esperanza me había contado esa mañana. La trabajadora social me escuchó sin interrumpirme. Tomó notas. Me hizo preguntas concretas sobre fechas, sobre la relación familiar, sobre el contexto de la desaparición de Lucía. No fue una conversación fácil. Hubo momentos en que mi voz se rompió y tuve que detenerme. Ángela esperó cada vez sin prisa, con esa paciencia profesional que no es frialdad, sino respeto por el tiempo que necesita el dolor para convertirse en palabras. Al final de esa reunión, Ángela me dijo algo que necesito que escuchen. Me dijo que lo que yo les estaba presentando era suficiente para abrir un expediente y para hacer una vinculación con el Ministerio Público. Me dijo que el expediente del DIF no reemplaza la denuncia penal, pero que puede acompañarla y fortalecerla. Me dijo que el proceso iba a tener sus tiempos y que yo debía prepararme para eso, pero que lo que yo había hecho, documentar, anotar fechas y palabras, guardar el papel de Lucía, buscar a Gabriela, todo eso era exactamente lo que el sistema necesita para poder actuar. Me dijo también, y esto lo guardo como si fueran palabras de la doctora Inés Arroyo resucitada, que las abuelas que no se callan salvan vidas, que el sistema falla cuando nadie habla, y que yo había hablado. Salí de esas oficinas con las piernas temblando y el pecho extrañamente aliviado, no porque el problema estuviera resuelto, sino porque había dado el primer paso en dirección a la verdad. Y eso, que parece pequeño, es en realidad lo más difícil. La primera vez que dices en voz alta lo que llevas meses diciéndote en silencio. Pero el mundo real no es un cuento donde el primer paso lleva directamente a la justicia. Esa tarde, Marcelo se enteró de que yo había ido al DIF. Hasta ahora no sé cómo. Quizás alguien lo vio entrar a las oficinas. Quizás habló con alguien de la familia que no debería haber sabido todavía. Quizás simplemente tenía sus maneras de monitorear lo que hacíamos. Lo que sé es que esa noche me llamó por teléfono. Su voz era tranquila. Esa tranquilidad de quien practica la calma como una técnica. Me dijo que había escuchado que yo había ido a hacer preguntas sobre él, que le parecía muy triste que yo, su suegra, la madre de la mujer que había amado más en su vida, fuera capaz de hacer algo así. Que él entendía que el dolor por Lucía me había afectado, que lo entendía y que no me guardaba rencor. Pero que si yo continuaba por ese camino, se vería obligado a protegerse legalmente, que tenía muy buenos abogados, que yo era una señora mayor que podía pasar el resto de su vida en problemas legales si no tenía cuidado. Todo dicho con voz pausada y suave. Todo dicho como si me estuviera cuidando. Colgué el teléfono. Me senté. Respiré. Y luego abrí el cuaderno y anoté esa conversación. Fecha, hora, palabras exactas. Porque eso es lo que hace la manipulación cuando es acorralada. Primero niega, luego se presenta como víctima, luego amenaza disfrazando la amenaza de preocupación.
Ese patrón tiene un nombre en la literatura psicológica, aunque yo no lo conocía entonces con esas palabras. Lo que yo conocía era la sensación de esas frases en el cuerpo. La sensación de que alguien está intentando hacerte creer que el problema eres tú. Eso no iba a funcionar conmigo. No esta vez. Al día siguiente fui al Ministerio Público. Necesito que presten atención a esto también. El Ministerio Público recibe denuncias penales formales. No es necesario llegar con pruebas perfectamente ordenadas. Es necesario llegar con una denuncia concreta. Con lo que se vio, lo que se escuchó, lo que se documentó, el agente levanta el acta, abre la carpeta de investigación. El proceso comienza. El proceso es lento. Eso no es una crítica. Es la realidad del sistema de justicia, que también tiene la obligación de proteger los derechos de quien es acusado. Para mí, que quería justicia inmediata, esa lentitud fue una agonía. Pero fue también la única manera de construir algo que no pudiera derrumbarse. Presenté mi denuncia. Entregué copia del cuaderno. Entregué el papel de Lucía guardado en una bolsa transparente que Ángela del DIF me había recomendado para preservarlo. Mencioné a Gabriela Soto como testigo potencial. El agente que me atendió era un hombre joven, serio, que tomó nota de todo. Al final me preguntó si yo tenía miedo de represalias. Le dije la verdad. Le dije que sí, que Marcelo me había llamado la noche anterior. El agente anotó eso también. Caminé de regreso a mi casa con el sol de noviembre en la cara y los pies cansados, y el corazón haciendo esa mezcla rara de alivio y terror que se siente cuando uno ha cruzado una línea que no tiene regreso. Esa noche fue cuando llegó la noche más oscura de todo esto. No dormí. No por las preocupaciones concretas, aunque esas también estaban ahí, sino por algo más profundo. Por la duda de mí misma que llegó como niebla cuando bajé la guardia. Todos esos años de silencio sobre Lucía, todas esas veces que me dije que no era mi lugar, que era injusto, que no tenía pruebas, que era una anciana y quizás sí estaba exagerando. Las frases de Marcelo en el teléfono resonando como si las estuviera escuchando todavía. Señora mayor, problemas legales. Entiendo que el dolor la ha afectado. ¿Y si tenía razón? ¿Y si yo estaba construyendo un edificio sobre arena? ¿Y si mi dolor por Lucía me había nublado el juicio? Me levanté de la cama a las 3 de la mañana y fui a la sala. Encendí la lámpara, saqué el cuaderno, lo leí desde el principio, de la primera anotación hasta la última. Cada observación, cada fecha, cada frase que había guardado, porque algo en mi cuerpo me dijo que importaba. Lo leí todo, y al final entendí algo. Que la duda de mí misma que yo sentía esa noche no había nacido en mí. Había sido sembrada. Cuidadosamente, sistemáticamente, a lo largo de años. Por las frases condescendientes. Por los momentos en que mis preocupaciones fueron descartadas como las preocupaciones de una anciana. Por la manera en que Marcelo me había tratado siempre con esa gentileza de quien está gestionando a alguien que podría ser un problema. No me había respetado como persona, con criterio propio. Me había gestionado. Eso me aclaró algo. La duda no era mía, era suya, y yo iba a devolvérsela. Fui a la cocina, me hice un té de hierbas como el que hacía mi madre cuando no podía dormir, una mezcla de tila y manzanilla que olía a su delantal y a los inviernos de Tlacolula. Me senté frente a la Virgen de Juquila que tengo en el altar de la cocina, una imagen pequeña con su vestido blanco y su corona de flores, y estuve un rato ahí sin rezar con palabras, solo estando, solo respirando, solo pidiendo, si hay alguien que escucha esas peticiones silenciosas, que me diera la fuerza para no quedarme a la mitad del camino. Luego tomé el cuaderno de nuevo y abrí una página nueva, y escribí los pasos que iba a dar al día siguiente. Quiero pausar aquí un momento, porque lo que acabo de describir, esa noche oscura, esa duda de mí misma, esa sensación de que quizás yo era el problema, es algo que quiero que escuchen con atención. Porque quien haya vivido cerca de alguien así, lo reconoce. Y quien nunca lo ha vivido, necesita reconocerlo por si algún día lo ve en alguien que quiere.
Cuando una persona que ha sido manipulada durante tiempo suficiente empieza a dudar de su propio criterio, eso no es debilidad. Eso es el resultado de un proceso deliberado. Eso es lo que hace el gaslighting sistemático. No necesita decirte que estás loca. Solo necesita que tú empieces a preguntarte si lo estás. La respuesta a esa duda no es más seguridad de golpe. Es la documentación. Es el cuaderno. Son las fechas y las palabras exactas que no cambian cuando la memoria sí cambia. Por eso, anotar es un acto de protección contra la manipulación ajena, contra la duda propia, contra el tiempo. Si están escuchando esto y reconocen esa sensación, la de dudar de lo que vieron, de lo que sintieron, de lo que saben que es verdad, escríbanme en los comentarios. No tienen que contar todo. Solo díganme que están aquí. ¿Desde qué ciudad? ¿A qué hora? Porque no están solos ni solas en eso. Y esta abuela los está oyendo. Den su like si esta historia los está tocando en algún lugar real. Suscríbanse si quieren seguir escuchando. Aquí hay una historia nueva cada día. Y déjenme continuar, porque todavía falta lo más importante. A la mañana siguiente me llamó Gabriela Soto. No sé cómo supo que yo había ido al Ministerio Público. Quizás fue intuición. Quizás alguien le dijo. Lo que sé es que llamó a las 8 de la mañana y me preguntó directamente si había dado la denuncia. Le dije que sí. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Y luego me dijo que ella quería hacer lo mismo, que llevaba años cargando su historia en silencio, que cuando vio la foto de Lucía en el periódico había sentido una náusea que no le había pasado desde que salió de esa relación, que había intentado convencerse de que no era su responsabilidad, que quien no había hablado a tiempo no tenía derecho de hablar después, pero que esa lógica la había tenido callada demasiado años y que el silencio ya no cabía dentro de ella. Le dije lo que me había dicho Ángela en el DIF, que nunca es demasiado tarde para hablar, que el sistema necesita voces y que cada voz adicional construye el caso, que su miedo era válido, pero que no tenía que estar sola en esto. Gabriela presentó su denuncia 3 días después. Eso cambió el peso del caso. Una mujer que denuncia puede ser el dolor de una madre. 2 mujeres que denuncian con testimonios similares sobre el mismo hombre empiezan a construir un patrón. Un patrón documentado es lo que el sistema necesita para actuar. Pero Marcelo no se quedó quieto. La semana siguiente, mi hijo político Rodrigo, el esposo de Esperanza, me llamó muy serio para decirme que Marcelo había hablado con varios miembros de la familia extendida, que les había contado que yo estaba haciendo denuncias falsas por el dolor de la pérdida de Lucía, que les había dicho que yo estaba mayor y que el duelo me había afectado el juicio, que algunos miembros de la familia le habían creído, que habían llamado a Esperanza para pedirle que me calmara, que le habían dicho a Rodrigo que si yo seguía por ese camino iba a destruir a la familia. Escuché eso y sentí algo que no era exactamente dolor. Era reconocimiento. Era la confirmación de que estaba en el camino correcto. Porque quien no tiene nada que esconder no necesita hacer esa campaña. Quien tiene la verdad de su lado no necesita convencer a toda la red familiar de que la otra persona está loca. Le dije a Rodrigo que lo entendía, que sabía que eso iba a pasar, que no esperaba que todos creyeran de inmediato, pero que lo que yo había puesto en marcha no era una acusación basada en el dolor. Era una denuncia basada en documentación, en un testimonio escrito de mi propia hija y en el testimonio de otra mujer que había vivido lo mismo antes que Lucía. Rodrigo guardó silencio un momento y luego me dijo algo que todavía agradezco. Me dijo que él me creía, que Esperanza le había contado todo, que él iba a estar de nuestro lado aunque eso le costara problemas, que sus hijos no iban a estar cerca de ese hombre mientras él pudiera evitarlo. Ese fue mi primer aliado dentro de la familia. A veces, la primera persona que te cree cuando dices una verdad difícil no es la que esperabas. A veces es la persona callada del fondo que siempre pareció estar en otro mundo. Rodrigo nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero sus pocas palabras esa tarde valieron más que todos los discursos del mundo.
Y entonces sucedió algo que no esperaba. Recibí una llamada del Ministerio Público 10 días después de mi denuncia. El agente que me atendió me informó que en el proceso de la investigación, al revisar el expediente original de la desaparición de Lucía, que nunca se había cerrado formalmente, habían encontrado inconsistencias en las declaraciones que Marcelo había dado en aquel momento. Detalles que no coincidían entre sí, horas que no cuadraban, una coartada que dependía de un solo testigo que, al ser contactado de nuevo, había cambiado su versión. No me dieron más detalles. El proceso estaba en una etapa delicada, pero me pidieron que estuviera disponible para declarar de nuevo con mayor detalle. Me senté en la silla de la cocina después de ese llamado y no pude levantarme durante un rato, porque entendí que la investigación de Lucía no estaba muerta. Estaba dormida, y lo que yo había hecho al hablar, al llevar el cuaderno, al entregar el papel, al traer a Gabriela, había sido sacudirla. No suena a gran cosa cuando se dice así, pero para mí fue como ver por primera vez en meses un rayo de luz debajo de una puerta que creí sellada para siempre. Y fue en ese momento que encontré en el cajón de la mesa de noche, donde lo había guardado sin pensar demasiado la noche del tapete, el papel doblado de Lucía. Lo saqué. Lo abrí una vez más. Lo leí de nuevo. Sus 8 oraciones. Su letra redonda y apretada. La última línea. Si lo encuentras, mamá, ya sabes lo que tienes que hacer. Lucía no me había pedido que la vengara. Me había pedido que hiciera lo que ya estaba haciendo. Que hablara, que no me callara, que confiara en lo que sabía. Eso es lo que hice. Y eso es lo que sigo haciendo. No voy a mentirles. Hubo momentos en las semanas que siguieron en que dudé de si llegaríamos a algún lado. El proceso legal tiene sus tiempos propios, y esos tiempos no respetan el ritmo del corazón. Hay días en que uno necesita que algo avance, y el sistema simplemente no avanza. Hay días en que la incertidumbre se instala tan profundo que uno se pregunta si hizo bien en empezar. Pero yo tenía el cuaderno. Seguía anotando, seguía documentando, cada llamada, cada movimiento que yo notaba, cada conversación con Ángela del DIF y con el Ministerio Público, cada fecha, cada nombre, cada detalle que pudiera ser relevante. Esa disciplina de anotar fue mi ancla en esos días. Me recordaba que las cosas estaban pasando, aunque yo no las pudiera ver todas desde donde estaba. Y mientras tanto, construí mis alianzas con paciencia. Ángela Méndez, del DIF, se convirtió en algo más que una funcionaria que había abierto mi expediente. Era una interlocutora real que me explicaba los pasos, que me decía qué podía esperar y qué no, que me llamaba cuando había novedades aunque fueran pequeñas. Una vez me dijo que en su trabajo lo que más frecuentemente impedía que los casos avanzaran no era la falta de evidencia, sino la falta de alguien que no se rindiera. Que el sistema tenía fallas y lentitudes y burocracia que podían desanimar a cualquiera. Pero que cada caso que avanzaba tenía en algún punto a alguien que no había soltado. Yo no iba a soltar. Gabriela Soto y yo nos fuimos conociendo a través de las llamadas telefónicas que sostuvimos durante esas semanas. Era una mujer fuerte, con un dolor antiguo y bien guardado. Hablar con ella era extraño y reconfortante al mismo tiempo. Extraño porque éramos 2 desconocidas unidas por el mismo hombre que nos había dañado de maneras distintas. Reconfortante porque cada vez que ella describía algo, yo reconocía el patrón. Y cada vez que yo describía algo, ella lo reconocía también. Esa confirmación mutua de que no estábamos exagerando, de que lo que habíamos vivido era real y documentable, fue una de las cosas más importantes de todo ese proceso. Necesito pausar aquí un momento para hablarles directamente, porque lo que voy a contar ahora es el corazón de esta historia, y quiero que estén presentes. Si están escuchando esto, díganme en los comentarios en qué momento de la historia están sintiendo algo. No tienen que explicarlo, solo díganme si están aquí, desde qué ciudad, a qué hora, porque esta historia no es solo mía. Es de cada persona que alguna vez tuvo una verdad difícil en las manos y no supo qué hacer con ella. Y quiero que sepan que lo que hice yo lo puede hacer cualquiera. No soy extraordinaria.
Soy una abuela oaxaqueña de 74 años que aprendió a no callarse. Eso está al alcance de cualquiera que decida usarlo. Den su like si esta historia les está dando algo real. Compartan con quien pueda necesitarlo. Y déjenme seguir. Fue en la tercera semana de enero cuando recibí la llamada que cambió el tono de todo. El agente del Ministerio Público me informó que en el proceso de revisión del expediente de la desaparición de Lucía, una de las trabajadoras del DIF estatal había localizado a una vecina de la colonia donde Lucía y Marcelo vivían. Una señora llamada Doña Hortensia, que tenía 70 años y que vivía en la casa de enfrente. Doña Hortensia había visto cosas que nunca le había contado a nadie, porque en su momento nadie le había preguntado directamente a ella. Porque las investigaciones originales habían sido superficiales y rápidas. Le habían preguntado ahora. Doña Hortensia había visto, la noche anterior a la desaparición de Lucía, a Marcelo cargar algo al coche después de la medianoche. Había pensado en ese momento que era equipaje, que quizás iban de viaje. No había relacionado ese recuerdo con la desaparición hasta que la trabajadora social del DIF tocó su puerta y le hizo preguntas con el expediente en la mano. Ese testimonio, sumado al de Gabriela, sumado al cuaderno, sumado al papel de Lucía, sumado a las inconsistencias en las declaraciones originales de Marcelo, fue suficiente para que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia del Estado solicitara una orden de inspección en la propiedad. El día de la inspección yo no estuve presente. No me lo permitieron, ni era correcto que estuviera. Pero Ángela del DIF me llamó esa tarde para decirme que la diligencia había arrojado hallazgos que la Fiscalía estaba procesando y que el expediente había escalado a una investigación formal con un imputado específico. El imputado era Marcelo Fuentes Cisneros. Esa tarde me senté en el patio de mi casa, debajo del árbol de pitaya que sembró Genaro cuando nació Lucía, y estuve un rato largo mirando las hojas moverse con el viento de enero. El pitaya no daba fruto en esa época del año, pero estaba ahí, con sus ramas extendidas y sus raíces firmes en la tierra oaxaqueña de mi patio. Pensé en Lucía chica, de 3 años, abrazando ese árbol con los brazos cortos sin alcanzar a rodearlo. Pensé en Lucía de 20 años, recostada bajo su sombra, leyendo una revista de moda. Pensé en Lucía escribiendo ese papel, doblándolo, metiéndolo por la rendija de una caja que esperaba que alguien encontrara. Le hablé al árbol como si fuera ella. Le dije que ya lo sabía la gente que tenía que saberlo. Le dije que no me había callado. Le dije que lo sentía mucho. Las lágrimas llegaron solas, sin dramatismo, como el agua que sale cuando una presa se abre por fin después de mucho tiempo sosteniendo. Marcelo fue detenido 15 días después. La detención fue discreta, sin escenas en la calle, sin el drama que a veces se imagina uno cuando piensa en esos momentos. Simplemente una mañana dejó de estar en circulación. La familia extendida que le había creído a él se quedó en silencio. Algunos llamaron a esperanza. Algunos no. No importaba. El proceso legal continuó. La Fiscalía construyó el caso con los tiempos que tiene. No voy a decirles que la justicia fue rápida ni perfecta, porque mentirles sería faltarles el respeto. El sistema de justicia tiene sus procedimientos, sus apelaciones, sus tiempos que a los familiares nos parecen eternos. La carpeta de investigación sobre la desaparición de Lucía se reabrió formalmente. Los hallazgos de la inspección en la propiedad se integraron al expediente. El proceso penal avanzó con la lentitud propia del sistema, pero avanzó. Lo que sí puedo decirles es esto. Marcelo Fuentes Cisneros fue vinculado a proceso. Lo que eso significa en el sistema de justicia mexicano es que hay pruebas suficientes para que el caso continúe hacia juicio. El proceso formal está en curso. No ha terminado. Quizás no termine pronto. Pero está en marcha y no se puede detener. La primera vez que Esperanza y yo nos sentamos juntas en la cocina de mi casa, después de eso, sin el peso del secreto entre nosotras, fue un miércoles en la tarde. Hice tejuino porque era verano para entonces, y el calor de Oaxaca en julio es de ese que obliga a tomar algo frío.
Pusimos la radio de fondo, la misma estación de música que escucho desde siempre. Hablamos poco al principio, luego hablamos mucho. Hablamos de Lucía, de sus bromas, de su manera de reírse que era un poco demasiado fuerte para los espacios chicos. Hablamos de las flores del mercado que traía sin avisar, de su letra redonda y apretada en ese papel que yo guardo ahora en el altar junto a la Virgen de Juquila. Las dos lloramos. No con el llanto del dolor sin salida, sino con el llanto de quien por fin puede sentir las cosas sin que el miedo tape todo lo demás. Rodrigo llegó esa tarde con los 2 hijos de Esperanza. El mayor tiene 16 años y ya es casi tan alto como su padre. La menor tiene 14 y tiene los ojos de Lucía, esa forma de mirar que parece siempre estar viendo algo más allá de lo que todo el mundo está viendo. Comimos juntos en la mesa grande de mi cocina. Hice enfrijoladas con queso y crema y un mole de olla que había empezado desde la mañana. La conversación fue normal, cotidiana, con bromas de los chicos y el ruido de los cubiertos y el olor a comida llenando la casa. Normal. Después de todo eso, normal. Hay momentos en que lo normal es el milagro más grande, pero hay algo más que necesito contarles antes de llegar al final de esta historia. Algo que sucedió a los 2 meses de la detención de Marcelo y que no esperaba. Una señora se presentó en mi casa una mañana. No la conocía. Se llamaba Patricia Solano, tenía unos 50 años, era de la ciudad de Oaxaca. Me dijo que había visto un video en redes sociales donde alguien había resumido brevemente el caso y había mencionado que una abuela había sido clave en la denuncia. Me dijo que tenía una situación en su familia, con su nieta pequeña, que la tenía muy preocupada desde hacía meses, que no sabía qué hacer ni a quién acudir, que su hija no le creía, que se sentía sola con esa preocupación. Me senté con ella en la cocina. Le serví café, la escuché. No voy a contarles los detalles de lo que me dijo, porque esa no es mi historia que contar. Lo que sí voy a decirles es que reconocí en su relato los patrones que ya conocía, los cambios en la niña, la resistencia de la madre a ver lo que la abuela estaba viendo, la figura en el centro de todo con su cara de persona confiable. La acompañé al DIF esa misma semana. Le presenté a Ángela Méndez. Le expliqué que el primer paso era hablar con la trabajadora social y que de ahí el proceso se desprendía, que no tenía que tener todo resuelto antes de entrar por esa puerta, que solo tenía que entrar. Entró. No sé cómo terminará su historia. El proceso está en sus primeras etapas todavía. Pero lo que sé es que la acompañé hasta la puerta y que entró. Y que a veces eso es lo más que podemos hacer la una por la otra. Esto es lo que les quiero pedir ahora, antes de continuar hacia el final. Si conocen a alguien, una abuela, una tía, una vecina, que tiene una preocupación sobre un niño o una niña y no sabe qué hacer con ella, compartan este video. No saben a quién puede llegar. No saben en qué momento puede llegar. Pero saben que el silencio cuesta. Y que el primer paso es siempre el más difícil y el más necesario. Díganme en los comentarios si conocen a alguien que podría necesitar escuchar esto. No tienen que dar nombres. Solo díganme si están aquí. ¿Desde qué ciudad? Y si esta historia les ha dado algo real, algo que van a llevar con ustedes, dejen su like. Significa más de lo que creen. Ahora déjenme llegar al final. Han pasado 11 meses desde la noche del tapete. Lo sé porque anoté esa fecha en el cuaderno, como anoté todas las demás, y porque el pitaya del patio ha vuelto a dar fruto desde entonces. Las pitayas rojas que Lucía comía directamente del árbol cuando era chica, manchándose los dedos y la boca y riendo de esa risa suya que llenaba el patio entero. El árbol sigue ahí. Las raíces de Genaro siguen en esa tierra. Y yo sigo en esta casa, en esta cocina con la lámpara amarilla y el reloj de pared que se queda sin cuerda con más frecuencia, aprendiendo lo que significa vivir después de que una verdad muy grande te cambia por completo. Amanezco diferente ahora, no mejor ni peor, diferente, con una claridad que tiene el filo de las cosas que costaron demasiado, pero que por eso mismo no se olvidan fácilmente.
Me levanto antes del sol porque así lo he hecho toda mi vida. Pongo el café de olla. Riego las plantas del patio mientras el cielo se va aclarando sobre los cerros. Y a veces, en ese silencio de la madrugada oaxaqueña que huele a tierra húmeda y a flores de noche, siento que Lucía está cerca. No de una manera sobrenatural, de una manera más sencilla y más honda. La manera en que los muertos queridos se quedan en los hábitos y en los lugares y en el olor del café y en la forma de la luz de la mañana. La siento más cerca ahora que cuando guardaba silencio. Esperanza viene a comer los domingos con Rodrigo y los chicos. Eso no había pasado con esa regularidad desde hacía varios años. Ahora viene y se queda. Sus hijos se sientan en la mesa grande y comen con ese apetito saludable que tienen los jóvenes que no cargan cosas demasiado pesadas todavía. Y yo los miro y pienso que ese es el trabajo que me tocó. No la justicia, que tiene sus propios tiempos y sus propios actores y que avanza por sus propios caminos. El trabajo que me tocó fue no dejar que el miedo y el silencio siguieran pasando de una generación a la otra, como se pasan los manteles bordados y las recetas de mole. Ese ciclo se corta. En esta familia, en esta mesa, ese ciclo se cortó. El proceso legal de Marcelo continúa. La carpeta de investigación sobre Lucía sigue abierta y activa. No voy a prometerles una sentencia rápida porque no sería honesta. El sistema de justicia mexicano tiene sus tiempos y sus complejidades y sus momentos de frustración que le cuestan el sueño a los familiares que esperan. Lo que sí puedo decirles es que el caso existe, que tiene sustancia, que tiene testimonios y documentación y hallazgos periciales, y que eso no desaparece. Las carpetas de investigación de la Fiscalía no se cierran solas. Avanzan cuando hay pruebas y cuando hay personas que no sueltan. Yo no voy a soltar. Gabriela Soto me llamó hace 3 semanas. Me dijo que está bien, que presentar su denuncia fue lo más difícil que ha hecho en mucho tiempo y también lo más necesario. Que durmió por primera vez sin la sensación de algo sin resolver en el pecho. Me dijo que no sabía si lo que hizo iba a cambiar algo en el proceso legal. Yo le dije que ya lo había cambiado, que su voz era parte del patrón documentado, que los patrones documentados son lo que el sistema necesita para actuar, que ella había hecho lo correcto aunque le hubiera costado años llegar ahí. Le dije también que yo la entendía, porque yo misma tardé demasiado. Y no me lo reprocho con crueldad, porque eso no sirve de nada. Me lo reconozco como una lección que ya aprendí y que no voy a olvidar. Y ahora quiero hablarles a ustedes directamente. Quiero hacer una pausa aquí porque lo que queda de esta historia es lo más importante que tengo que decir. Y quiero decírselos mirándoles, en la medida en que se puede mirar a alguien a través de una voz. ¿Están aquí todavía? Díganme en los comentarios. ¿Desde qué ciudad me están escuchando? ¿A qué hora llega esta historia a donde están? ¿Es de noche? ¿Es de madrugada? ¿Están solos o hay alguien cerca que también está escuchando? Porque lo que voy a decir ahora no es solo el final de mi historia. Es algo que quiero que se lleven consigo. Algo verdadero. Algo que vale más que cualquier entretenimiento. Si todavía están aquí, den su like. Ese botón le dice al canal que esta historia importa y que debe seguir llegando a más personas. Suscríbanse si no lo han hecho. Aquí hay una historia nueva cada día, sin falta. Y ahora déjenme decir lo que necesito decir. A las abuelas que sienten que algo no está bien. Les hablo a ustedes primero porque son las que más frecuentemente son ignoradas. Porque la sociedad tiene la costumbre de tratar la intuición de las mujeres mayores como algo pintoresco, en el mejor caso, y como una molestia en el peor. Se lo dicen de 1000 maneras distintas, que están exagerando, que son muy dramáticas, que ya están muy viejitas para andar metiéndose, que los tiempos cambiaron y ellas no, que el amor de una abuela las vuelve parciales. Escúchenme bien, su edad no es debilidad, su edad es acumulación. Es décadas de observar cómo se mueve la gente, cómo cambian los niños, cómo funciona el daño y cómo funciona el encubrimiento.
Una mujer de 70 años que ha trabajado, que ha criado hijos, que ha vivido cerca de otras familias y otras historias, tiene en el cuerpo un conocimiento que no se aprende en ningún libro. Ese conocimiento vale. Ese instinto vale. No lo descarten porque alguien joven con voz segura les diga que están equivocadas. Confíen en su cuerpo. Esa voz que se niega a bajar la guardia del todo, esa incomodidad que no tiene palabras todavía, ese presentimiento que lleva meses instalado en el pecho sin que puedan nombrarlo, eso tiene un nombre. Se llama experiencia y tiene valor. Ahora bien, el instinto sin acción no protege a nadie. Hay que convertir esa voz interior en pasos concretos. El primer paso es anotar. Abran un cuaderno. Escriban fechas. Escriban las palabras exactas que escucharon. Escriban los comportamientos que observaron. Escriban lo que les preocupa con la mayor precisión posible. No confíen solo en la memoria, porque la memoria cambia y porque alguien siempre les va a decir que recuerdan mal. La documentación no cambia. Es su ancla y es su protección contra la duda propia y contra la manipulación ajena. El segundo paso es buscar apoyo institucional sin esperar a tener pruebas perfectas. El DIF municipal o estatal, que tiene presencia en todos los municipios del país, recibe reportes de preocupaciones sobre el bienestar de menores. No necesitan llegar con las pruebas perfectamente ordenadas. Necesitan llegar con una preocupación fundada y con lo que han documentado. De ahí se abre el expediente y de ahí se despliende el proceso. El Ministerio Público o la Fiscalía de su estado recibe denuncias formales. En muchos estados existe una fiscalía especializada en delitos contra la familia o contra menores que tiene personal entrenado específicamente para estos casos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una línea de atención al número 807-15-2000 si sienten que sus derechos o los derechos de quien quieren proteger no están siendo respetados. El tercer paso es no hacer este camino solas. Busquen a alguien que les crea. Una amiga, una hermana, una vecina de confianza. Un yerno como Rodrigo que dice pocas palabras pero las dice cuando importan. Una trabajadora social que les explique los pasos. El aislamiento es el ambiente en que prospera el daño. La red de personas que creen, aunque sea pequeña, es la que rompe ese aislamiento. A los padres y las madres que no quieren ver, no los acuso. Los entiendo, porque no ver es a veces el único mecanismo de supervivencia que le queda a alguien cuya vida económica, emocional y práctica depende de una persona que le hace daño a sus propios hijos. El amor que tienen por sus hijos es real, la confusión que sienten también es real, y el miedo de lo que significa ver es quizás el más real de todos. Pero escúchenme, el costo de no ver se lo cobran a sus hijos. Y ese costo es demasiado alto. No hay relación, no hay estabilidad económica, no hay miedo propio que valga más que la seguridad de sus niños. Nunca es demasiado tarde para elegir diferente. Nunca. Ahora quiero hablarles de las señales, porque esta es quizás la parte más importante de todo lo que les he contado. Las señales que los niños y las niñas nos mandan cuando están viviendo algo que no pueden decir con palabras. Los niños rara vez dicen las cosas directamente. No porque mienten, sino porque aprenden muy rápido qué es seguro decir y qué no lo es. Aprenden a probar antes de revelar. Lanzan pequeñas señales para ver si alguien las recoge. Si alguien las recoge y reacciona con cuidado, quizás se atrevan a decir un poco más. Si nadie las recoge, o si alguien reacciona con incredulidad o con enojo, aprenden que no es seguro hablar. Y se quedan callados más tiempo. Hay señales que no se deben ignorar jamás. Cuando un niño que dormía bien empieza a tener pesadillas frecuentes sin que haya pasado algo obvio que las explique, eso es el cuerpo procesando algo que la mente no puede resolver de día. No es una etapa, es una señal. Cuando un niño deja de querer estar con una persona específica y no puede o no quiere explicar por qué, esa resistencia merece ser tomada en serio. Los niños pequeños no construyen aversiones arbitrarias hacia adultos en quienes confiaban.
Cuando un niño dice, no quiero ir con él o no me dejes sola con ella, esa frase es una petición disfrazada de preferencia. No se ignora. Se investiga con cuidado y con calma. Cuando un niño mayor regresa a comportarse como si fuera más chico, chupándose el dedo, hablando con voz de bebé, buscando estar pegado a los adultos seguros de una manera que ya había superado, eso es lo que la psicología llama regresión. El niño está buscando instintivamente el periodo de su vida en que se sentía más protegido. Es una respuesta al miedo que merece atención inmediata. Cuando un niño que antes era parlanchín y curioso se vuelve silencioso de repente, cuando su mirada se queda fija en un punto sin que nada lo llame, cuando lo llaman por su nombre y tarda en responder como si estuviera en otro lugar, eso no es distracción ni cansancio, es disociación. Es el mecanismo que usa la mente de un niño para sobrevivir algo que es demasiado difícil de sostener de frente. Eso requiere atención profesional de alguien entrenado para acompañar a niños que han vivido experiencias difíciles. Cuando los dibujos de un niño que antes llenaba páginas de flores y casas y familias empiezan a mostrar figuras encerradas, figuras que lloran, figuras que tienen miedo, eso es comunicación. Los niños nos dicen con el lápiz lo que no pueden decir con la voz. Miren lo que dibujan. Pregunten con calma sobre lo que ven. Y si lo que ven los inquieta, busquen apoyo. Cuando un niño les pide que no lo dejen solo con alguien, no importa quién sea esa persona, no importa qué tan respetable parezca, no importa qué tan absurda les parezca la preocupación, escúchenlo. Esa petición específica es la señal más directa que un niño puede hacer sin usar palabras adultas. No se ignora, nunca. A quienes han pasado por algo difícil y no fueron protegidos a tiempo, se les cree. Lo que vivieron fue real, no fue su culpa. Y aunque la sanación toma tiempo y tiene sus altibajos y sus días en que parece que no avanza, la sanación es posible. No están solos ni solas. Y el niño o la niña que fueron, el que tuvo miedo y no encontró a quién decírselo, merece ser cuidado ahora por la persona adulta que se convirtieron, a quienes tienen miedo de hablar. El costo del silencio siempre es más alto de lo que parece desde afuera. Lo sé porque lo viví. Años de callarse, de darse razones, de convencerse de que no era el momento, o que no había suficientes pruebas, o que nadie iba a creerles. El silencio no protege, protege al daño, no a los que lo sufren. El costo de hablar también es real. No les voy a mentir. Hay relaciones que se rompen, hay familias que se dividen, hay miembros que no creen y quizás no van a creer nunca. Hay procesos legales que son lentos y agotadores. Hay noches en que uno se pregunta si valió la pena empezar, pero ese costo se carga con dignidad, porque se carga sabiendo que se hizo lo correcto, que se eligió al niño o a la niña sobre la comodidad del silencio, que esa elección, aunque cueste, es la única con la que se puede vivir en paz. Yo vivo en paz ahora, no perfectamente, no sin dolor, pero en paz. El papel de Lucía está en mi altar, junto a la Virgen de Juquila y a la fotografía de Genaro y a una veladora que enciendo cada noche. No lo guardo en el cajón. No lo tengo doblado y escondido. Está ahí, visible, parte del altar de mi vida. Porque Lucía lo escribió para que alguien lo leyera. Y yo lo leí. Y lo que ella pidió en esas 8 oraciones, que alguien hablara, que alguien no se callara, que alguien hiciera lo que había que hacer, eso está siendo cumplido. Esa tarde de enero en que me arrodillé frente al escritorio de Marcelo, con las rodillas doloridas y el corazón golpeándome en los oídos, yo no sabía todavía todo lo que vendría después. No sabía que Gabriela iba a hablar, que doña Hortensia de enfrente iba a recordar lo que recordaba, que Rodrigo iba a decir que creía, que Ángela del DIF iba a ser la persona que me explicó los pasos con paciencia, que el proceso iba a avanzar aunque lentamente. No sabía nada de eso. Solo sabía una cosa, que mi hija me había dejado un mensaje en ese papel doblado, que me pedía que hiciera lo que ya sabía que tenía que hacer, y que esta vez, a diferencia de todas las veces anteriores en que me había callado,
no iba a fallarle. Ahora el pitaya del patio está dando fruto de nuevo. Las pitayas rojas que manchan los dedos y la boca. El árbol que Genaro sembró el día que nació Lucía sigue de pie con sus raíces firmes en la tierra oaxaqueña. Y yo sigo aquí, en esta cocina con la lámpara amarilla y el olor a café de olla y el tic-tac del reloj que Genaro colgó hace 30 años. Aquí, en paz, con la verdad dicha en voz alta, con Lucía cerca. Si llegaron hasta aquí conmigo, si se quedaron escuchando esta historia de principio a fin, quiero que sepan que me dieron un regalo. El regalo de ser escuchada. De que esta historia de una viejita oaxaqueña llegara hasta donde ustedes están, a esa ciudad, a esa hora de la noche o de la mañana, a ese momento de sus vidas. Ahora les pido una última cosa. Si de verdad escucharon, si de verdad estuvieron aquí conmigo a lo largo de todo este camino, dejen en los comentarios la palabra Lucía, solo esa palabra. Las personas que llegaron hasta el final van a entender por qué esa palabra importa. Es la palabra que lleva dentro de sí toda esta historia. Es el nombre que no debe olvidarse. Y si esta historia les dio algo real, algo que van a llevar consigo, dejen su like. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí llega una historia nueva cada día, sin falta, y quizás la de mañana sea la que alguien que quieren necesita escuchar. Compartan este video con quien pueda necesitarlo. No siempre sabemos quién está esperando escuchar exactamente esto. A veces lo necesita alguien que no está pidiendo ayuda en voz alta. ¿Desde qué ciudad me llegaron? ¿Qué hora es allá? Cuéntenme en los comentarios. Yo los leo todos. De todo el corazón de esta abuela de Tlacolula al corazón de ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho. Cuiden a los suyos. Y no se callen cuando su cuerpo les diga que algo no está bien. Su cuerpo tiene razón. Siempre ha tenido razón.